sí es importante que sepan las fases de vida, o sea, los ciclos de vida haploide y diploide, y cuándo los organismos hacen reproducción sexual y asexual, esto con respecto a todos los reinos en general, pero con respecto a Animalia sí es importante esta formación de las gametas, que es bastante distinto o diferente en el proceso de desarrollo, debido a que los mamíferos generalmente hacen una inversión, digamos, en el cuidado de las crías mucho mayor. Entonces, nosotros lo vamos a ver incluso potenciado debido a las gametas producidas por mamíferos determinados y que somos nosotros. Hay en otros animales donde por ahí, si bien es así, el óvulo se ensancha mucho más y la gameta femenina tiene mucho más contenido que va a aportar para el embrión que la gameta masculina, tiene que ver por ahí con el tipo de transporte que tienen los animales, ya que se pueden mover o movilizar. Entonces uno dice, bueno, hay uno que va a invertir más en la movilidad, en buscar al otro o en fijar el territorio, y no va a ser igual, obviamente, el individuo que haga más inversión parental. Significa que va a invertir más energía en hacer el cuidado de las crías. Entonces, por eso las gametas tienen esta diferencia, y es propia de los animales y no de otras especies de seres vivos, ¿sí? Por eso la hembra se preocupa por solo agarrar una sola gameta y poder echarle, digamos, toda la energía que tenga para que sobreviva esa cría desde ahí. En cambio, el macho hace una gameta, digamos, ligera de equipaje. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser lo más chiquitita posible, pero móvil, ¿sí? O sea, la capacidad de tener esta colita, este espermatozoide, le permite nadar, moverse y ir en búsqueda de esa gameta femenina. Es lo que por ahí las gametas hacen el mismo recorrido que hace por ahí el mismo macho al buscar también a la hembra o al tratar de conquistarla o al tratar de aparearse, ¿sí? Las gametas hacen lo mismo, incluso también hacen competencia espermática entre varias gametas cuando varias de ellas copulan, obviamente, con la misma hembra. Bien, vamos a introducir ahora otro concepto importante en esta unidad que hemos estado trabajando a lo largo de esta unidad sobre el concepto de cromosoma y ver cómo el cromosoma se divide, pero cuando estamos viendo este proceso de división es importante entender que siempre el proceso de reordenamiento de los cromosomas, cuando va a ocurrir un proceso de división, es el mismo identificado en cada una de las especies, porque en realidad cada una de las especies tiene un ordenamiento específico de todo su material genético, o sea, todos los genes que tienen, que están almacenados siempre en la misma cantidad de cromosomas, y no solo en la misma cantidad, sino ubicados en el mismo lugar dentro de los cromosomas. O sea, cuando nosotros decimos que nosotros tenemos 46 cromosomas, no es que al fin y al cabo tenemos 46 cromosomas y nada más, y no se sabe nada más, sino que de esos 23 pares de cromosomas, el cromosoma 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 22 como autosomas y el 23 diferenciado entre machos y hembras, o sea, el cromosoma X e Y, tiene en cada una de sus, digamos, de sus partecitas especificado qué tipo de material genético va a llevar, o sea, qué genes están almacenados ahí. Y siempre los cromosomas tienen el mismo tamaño y la misma forma y se identifican por especie. Este ordenamiento específico y sistematizado de todos los cromosomas con la ubicación, o sea, el número de cromosomas, el tamaño, la forma que tienen, se denomina cariotipo. Todas las especies tienen un cariotípico, o sea, cariotipo, o sea que es específico de cada una de las especies. Y cualquier proceso de mala división en un proceso de mitosis o de meiosis puede alterar este cariotipo completo de un individuo. Vamos a dar acá o definir uno de los ejemplos más comunes en los cuales se puede alterar este cariotipo debido a una falla en este proceso de división celular que hemos estado viendo ahora. O sea, en un proceso de formación de gametas o de división de un individuo en una reproducción también asexual, que puede ser a través de mitosis. Este error común se denomina no disyunción y es la falla de alguna de las hebras del uso mitótico, o sea que es bien específico de acá, porque hay muchas fallas, chicos, del cariotipo y pueden ser de otra índole. O sea, puede ser una falencia, como ya hemos visto, qué sé yo, en la ADN polimerasa cuando está sintetizando y de repente me generó un fragmentito mal y se duplicó un segmento o me falta, vieron que vimos el concepto de mutaciones,
que las mutaciones que vimos en ácidos nucleicos en la unidad pasada dijimos, a ver, podía pasar una deleción o una duplicación o adición de un segmento en una molécula de ADN, o sea, vimos distintos factores por los cuales un cromosoma puede estar alterado. Bueno, dentro del proceso de división celular, ya sea mitosis o meiosis, puede haber también un proceso de falla en la división del material genético y ya no me sobra ni me falta todo un pedacito, digamos, del material genético, sino toda la molécula, que es lo que estamos viendo acá. Ven, acá cuando las cromátidas hermanas se separan, por ejemplo, en un proceso de mitosis, esta falla hace que si una de las fibras del uso mitótico no retiene su cromosoma, o sea, su cromática hermana, se queda pegado por el centrómero a la otra. Entonces, cuando esto se divide y forme dos núcleos determinados, esta célula claramente se tenía que quedar con 4 cromosomas simples cada una. Fíjense que una de las células hijas le falta este cromosoma que estamos viendo acá. Le falta un cromosoma homólogo, ojo, no le falta una cromática hermana, porque cuando las células se dividían por mitosis quedaban en estadio simple. O sea que, supongamos que este es el cromosoma, no sé, 2 del individuo y este es el 1, bueno, tiene un cromosoma 1 y dos 2, cuando debería tener 2 de cada uno porque debería ser una célula diploide, ¿sí? Que se dividió por mitosis, pero tener una copia de cada homólogo. Y esta otra célula quedó con una copia de más. Cuando esto es un proceso de mitosis y de reproducción del organismo asexual, es una falla que puede afectar a gran cantidad de sus células, de todas las que deriven de este y se vayan dividiendo, porque esta célula también va a duplicarse y va a hacer mitosis, y todas las células de esta célula hija, en vez de tener 4 cromosomas, van a tener 3. Y estas, en vez de tener 4, van a tener 5. Y todas las células que se desarrollen a ellas van a ser anómalas. ¿Qué pasa si es un organismo que se reproduce de forma sexual, como nosotros? Y una célula sufre una disyunción. Bueno, la mitosis que hagan esas células y a partir de esas van a tener una falla. Por ejemplo, no sé, que me haya pasado en un estómago, en una célula del estómago cuando se ha estado dividiendo. Bueno, perfecto. Ese grupo de células del estómago va a tener esa falla. A veces esa falla puede acarrear a que la célula no sea competente y se muera por apoptosis, o que el sistema inmune la saque, o que genere un cáncer, o que no se pueda controlar. O sea, no sabemos qué va a pasar, pero falla en el organismo nada más porque es en un proceso de mitosis. Sin embargo, mucho más riesgoso y que también puede pasar, se puede sufrir también un proceso de no disyunción, o sea, de falla del uso mitótico cuando yo estoy haciendo meiosis, tanto meiosis 1 como meiosis 2. Acá hay un ejemplo en el cual la falla de no disyunción se produjo en meiosis 2. Podría pasar en meiosis 1 también, chicos, ¿sí? Es un ejemplo esto. Podría pasar que acá se queden divididos mal, se queden 4 y 4 de un lado y del otro lado ninguno, o que sea una no disyunción, una partición de este centrómero, o sea, depende en dónde sucede, y esto vamos a ver también un refuerzo en genética, porque hay fallas que se generan a partir de estas fallas en meiosis. ¿Cuál es la diferencia de fallar en meiosis a fallar en mitosis? Que en mitosis, cuando yo fallo y se produce una no disyunción, ninguna de las células hijas de esa, digamos, de esa célula están normales, pero pueden ser las células específicas de un tejido de este organismo. En cambio, en la meiosis ya sabemos que es la formación de una gameta. Entonces, si ocurre una no disyunción y la gameta tiene un cromosoma de menos o un cromosoma de más, cuando se una con otra gameta y me forma un nuevo individuo, todas las células de ese individuo hijo van a tener un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Todas las células, porque todas salieron de la misma célula huevo cigoto. Entonces, claramente los trastornos no van a ser lo mismo. Les doy un ejemplo ahora hasta que entremos en la unidad que viene, que vamos a profundizarlo mucho más, pero una de las deficiencias mentales más conocidas, y de hecho el primer factor de deficiencia mental en los niños recién nacidos, es una trisomía en uno de los cromosomas que debería ser un par, pero en vez de ser un par, aparecen 3 cromosomas en el cromosoma 21, porque una gameta que tenía 3 cromátides, en vez de tener una solita, tenía 3, se fusionan, o sea, queda, digamos, con un cromosoma de más, se fusiona una gameta que tiene más cantidad de material genético y me quedan 3 copias del cromosoma 21, generándome la trisomía del 21, que se conoce como síndrome de Down. Entonces, es un ejemplo, como les digo, de varios, vamos a ver otros más en la unidad de genética, pero todo es por una falla en el proceso de mitosis o de meiosis, en este caso de todo el individuo va a ser en la meiosis,
en la cual el uso mitótico no tracciona debidamente de las cromátides o los cromosomas homólogos, y esto me acarrea que la célula no tenga la misma cantidad de material genético. Es un tipo de proceso también de mutación, digamos, o sea, la podemos llamar también mutación genética, en la cual se forma, lógicamente, todo el proceso, no es un segmentito como en la mutación, porque la ADN polimerasa se confundió, ¿sí? Es como, digamos, mucho más grave. Bien, por último, el último concepto que vamos a ver en esta unidad y que también nos va a enganchar con contenidos que necesitamos visualizar en la unidad que viene, pero un poco repasando lo que ya hemos visto en toda la división celular en esta unidad y algunos conceptos que también hemos visto en la unidad pasada, porque es importante ver cómo se dividen también el material genético, o sea, el ADN, o entender ese proceso de replicación. Hemos analizado en esta unidad, más allá de todo el ciclo de vida de la célula y del individuo también, la diferenciación de dos procesos de división muy importantes en la célula que condicionan también la reproducción del organismo. Esta mitosis y meiosis, que son dos tipos de cariocinesis, son procesos de división nuclear que se van a diferenciar debido a que cada uno de ellos dos van a ser una fuente también de posibilidad de división del organismo, no solo de la célula. Entonces, dijimos, las células que hacen mitosis le sirven para crecer al individuo, para aumentar tamaño, pero también le sirven como proceso de reproducción asexual a los organismos. Un evento mucho más económico, que no necesito de nadie, que estoy yo solito en la naturaleza y me reproduzco y genero copias, entonces, nada, o sea, es como lo más fácil para el organismo, pero aparece en la naturaleza este proceso de división meiótica que me genera gametas que se pueden fusionar entre ellas y generar otro mecanismo de reproducción en los organismos que se llama reproducción sexual. La reproducción sexual, como dijimos, es muy costosa. O sea, tengo que buscar otra pareja, tengo que buscar un refugio, ni hablar si alguno de los dos progenitores tiene que cuidar a las crías, o sea, se tiene que demorar un montón de tiempo. Entonces, es todo un trastorno que se necesita como un montón de pasos para poder llegar y concretar el nacimiento de un nuevo individuo. Entonces, ¿por qué yo gasto tanta energía? ¿Cuál es el único, chicos, no existe otro, el único fundamento por el cual yo sigo manteniendo en la naturaleza como evento evolutivo la reproducción sexual? Es porque crea variabilidad genética. Si no creara variabilidad genética y nos hubiese dado la posibilidad de diferenciarnos tanto, no hubiese sido condicionado evolutivamente este proceso, porque es muy costoso y riesgoso. A cualquier especie le conviene dividirse asexualmente, pero elige la reproducción sexual cuando puede, cuando las condiciones del ambiente son las adecuadas, porque genera variabilidad genética. Bien, entonces, hablando de esta variabilidad genética, ¿cuáles son los eventos a través de estos procesos de división que posibilitan la variabilidad genética? Dentro de la meiosis vimos un evento muy importante, que es el entrecruzamiento o crossing over. A través del entrecruzamiento o crossing over, lo que yo hago es intercambiar, como ya vimos, o sea, pedacitos de los homólogos, y de esta manera las cromátides que me quedan, hermanas, porque ya no son tan hermanas, de cada una de las gametas, son todas distintas entre sí. Entonces, un mismo progenitor puede formar gametas que tenga como condicionados muchos más alelos de un tipo de progenitor, o sea, de su propio padre o su propia madre, y porte alelos más de un parecido que de otro por ese entrecruzamiento o crossing over, que es el entrecruzamiento en meiosis para posibilitar la formación de las gametas. Después, como segunda fuente de variabilidad genética, tenemos la fecundación. El proceso de fecundación es obviamente la generación de un individuo nuevo a través de la unión de una gameta con la otra. Nunca dos individuos son idénticos, ¿sí? Debido a este proceso justamente de crossing over, como les dice, salvo obviamente que los individuos sean gemelos monocigóticos, o sea, un gemelo monocigótico lógicamente es idéntico al otro, pero salvo ellos, nunca voy a formar en este entrecruzamiento crossing over una gameta que me posibilite un individuo igual al otro. Entonces, como ya generé variabilidad genética en el entrecruzamiento, bueno, el fenómeno de fecundación es otro fenómeno de variabilidad. ¿Por qué la fecundación es un fenómeno de variabilidad? Porque al tener que buscarse dos individuos entre sí, y por eso está prohibida religiosamente y legalmente también,
el casarse, porque nadie se puede meter en la cama de uno para decir con quién se acuesta cada uno, pero bueno, se evita el matrimonio entre personas que son parientes debido a esto, para evitar que los individuos que tengan las mismas variaciones genéticas se vuelvan a juntar, porque también es más probable que se junten alelos que tienen determinadas patologías, que esto también lo vamos a entender la unidad que viene, que es genética, que puedan tener determinadas patologías y sea más frecuente que se junten. Entonces, mientras más lejos, mientras menos parientes sean dos especies, mejor que se fecunden gametas de esta manera, porque también vuelve a ser otra fuente de variabilidad genética. Y nuevamente, la segregación al azar de los cromosomas de estos dos progenitores, o sea, el proceso de formación, digamos, de generación de las gametas, cuando viene la información desde el cromosoma que viene del papá y el cromosoma de la mamá, hace que se distribuyan también de una forma independiente, de tal manera que en el ser humano, por la cantidad de genes que tenemos en la distribución de los gametos, para que más o menos se den una idea, hay 2 a la 23, o sea, fíjense el terrible número, distintos tipos de gametos distintos que yo puedo formar de acuerdo a todas las combinaciones que yo puedo hacer entre cruzamiento o crossing over. Eso me permite más de 8 millones de combinaciones posibles, y les digo que esto, combinaciones posibles de determinados cromosomas. Encima después entre los genes en cada uno por la selección al azar es una combinación más grande todavía. Les ponemos este número que no es que sea significativo, es que el Curtis lo nombra y desgraciadamente, como ustedes ya saben, les pueden preguntar datos específicos de Curtis, entonces para que tengan en cuenta el número. Pero fíjense todas las fuentes de variabilidad genética que tenemos en la formación de la gameta en sí, en la posibilidad después de reunir en la célula huevo cigoto y luego en la segregación al azar que hacemos en esos cromosomas para poder formar nuevos individuos. De esta manera, hemos logrado la diversidad de especies que existen en la naturaleza y la diversidad dentro de cada una de las especies que se reproducen de forma sexual, la diversidad de individuos entre sí. Fíjense nosotros mismos, o sea, no encontramos nunca un individuo, tenemos todo el mismo patrón, o sea, tenemos una cabeza, la nariz ubicada en el mismo lugar, los ojos también, el pelo, todo, y nos cruzamos seres humanos todos los días de nuestra vida y todos son distintos. O sea, algunos serán más parecidos a otros y hasta los gemelos idénticos y monocigóticos para colmo, por algunas presiones ambientales, por ahí hay pequeños detallitos que los diferencian. A veces es muy difícil y es por esto, es porque tienen la misma información genética, pero salvo ellos, como excepción, todos somos diferentes. Así que imagínense lo que ha servido este proceso de variabilidad genética para poder diferenciarnos entre todos y que esto también dé un salto a la formación de especies nuevas, ¿sí? Por eso ha triunfado la reproducción sexual en la naturaleza, gracias a que es una importante fuente de variabilidad genética. Bueno, con esto sí terminamos esta unidad de ciclos celulares, el último contenido que tienen acá. Díganme si ha quedado alguna pregunta o alguna duda de esto que hemos visto o algo que se les haya quedado colgado. Yo no entendí bien este que dice segregación al azar de los cromosomas. El último, Ajá. o sea, la última fuente en realidad que tiene acá, ¿sí? Dice segregación al azar de los cromosomas de los dos progenitores, ¿sí? Vos fíjate que cuando vos formás, digamos, una gameta para volver a formar un nuevo individuo, de los dos cromosomas que vos tenés, vos, digamos, como que aparte de hacer el crossing over, hay uno que por ahí venía originalmente de la mamá, o otro venía originalmente del papá. Pero cuando formás la gameta, la separación que se hace en el proceso de meiosis, eso también es al azar. No es que el cromosoma que era, por más de que tengan los pedacitos intercambiados, pero que todos los cromosomas que eran de la mamá quedan alineados del mismo lado y se van en esa gameta y el otro se va hacia la otra, sino que también se segregan al azar los cromosomas entre sí, ¿sí? Hay pedacitos en la formación de los homólogos, digamos, pedacitos de ese cromosoma que obviamente se comparten, pero hay otros pedacitos que en realidad van a quedar como más cargados del cromosoma original. Entonces, no es que cuando forméis las gametas también en meiosis, todos los que tengan información de la mamá se van a ir para un lado y los otros se van a ir para el otro. ¿Entendés o no? Sí, sí, ahora sí. Gracias. ¿Seguro? Bien. Eh,
pueden ponerlo, bueno, acá porque lo ordenaron de esta manera, pero pueden ponerlo, para mí este fenómeno de segregación al azar es un evento dentro del proceso de meiosis, incluso antes de la fecundación. Ay, perdón. Estoy así como que la alergia todavía nunca se me fue. Eh, Depende de cómo lo ordenen. O sea, yo entiendo que en el mismo proceso de meiosis hay una segregación, hay un crossing over en profase 1 que me permite esta variabilidad. Hay otro proceso importante dentro de la meiosis que es esta segregación que también no es al azar en la división de meiosis 1, o sea, en telofase 1. Y después tenés en telofase 2 el mismo proceso también de segregación al azar de estos cromosomas, por más de que sea una reproducción, digamos, en mitosis, pero también se reproducen al azar. Entonces, es como que dentro de la meiosis tenés tres eventos, un entre crossing over y dos segregaciones al azar en la división para generar gametas distintas. ¿Sí? Tres eventos, digamos, dentro de este proceso de la meiosis para generar variabilidad. Y después el último proceso es la unión de esa gameta con la unión de otro. Bueno, acá Curtis se los ha generalizado como segregación al azar y me los nombró en general, pero en realidad tanto en meiosis 1 como en meiosis 2 se agregan al azar los cromosomas. O sea, no se va el que es más paterno o el que es más materno hacia un lugar, sino que se distribuyen de forma también al azar. Se traccionan con el uso mitótico. O sea que la mayor parte de la variabilidad genética viene de la meiosis. Sí, totalmente, totalmente. Por eso ha triunfado este proceso de división celular que es tan costoso. Porque después la fecundación es que se unan y que se una cualquiera con cualquiera, entonces eso también genera variabilidad, lógicamente. Si se reproducen siempre individuos que están dentro de una misma comunidad y que son parientes, digamos, las formaciones, la variabilidad genética va a ser cada vez menor. Pero en realidad el evento importante para la variabilidad genética proviene todo, obviamente, de la meiosis, del proceso que nosotros hacemos entre cruzamiento y después de segregación al azar. Sí, sí, proviene la mayoría de ahí. ¿Alguna otra pregunta? Yo No, no, creo que no. ¿No? Bueno. Bueno, profe, chicos. Ah, sí, eh, mami. sí, yo quería preguntarle si por qué no se producía la variabilidad genética en la reproducción asexual. Porque no hay intercruzamiento de material genético. Cuando vos haces mitosis, que es el proceso de reproducción de las células para poder generar esta, digamos, réplica de las células y poder dividirse y generar un individuo nuevo, se tratan de generar copias exactamente iguales, que es lo que yo hago en la replicación del ADN, o sea, replico el material genético, me queda doble y es exactamente igual. Entonces lo que vos haces en un proceso de mitosis es dividir las cromátidas hermanas. Como dividís las cromátidas hermanas, una cromatida hermana con la otra es exactamente igual. Entonces, al ser igual una cromatida hermana con la otra, las dos células hijas son idénticas. Entonces no puedes generar variabilidad, o sea, distintas combinaciones, porque lo que se está dividiendo es la célula que es exactamente igual a la otra. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, la clase que viene, cuando sea que la tengan, porque algunos la tienen el miércoles, otros mañana, bueno, la próxima clase tienen el TPO aleatorio de esta unidad. Ya en la siguiente clase vamos a empezar con la siguiente unidad que es genética, así que si no han bajado la unidad del Drive, por favor háganlo porque ya está para descargarlo.